Buenos días, queridos amigos, hermanos. Que el Señor me los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Seguro? Dígalo como que realmente lo está, pues. Bien. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bonito poder estar un domingo más, también poder compartir con con todas aquellas personas que nos miran a través de las redes o nos escuchan a través de Spotify. Como siempre les hago una pequeña recomendación y es poder hacerlo lo más vivencial posible. Poder tener nuestra Biblia, poder estar tal vez sentados y escudriñar juntos la verdad de la palabra de Dios. Así que sean cordialmente bienvenidos. Pero siempre hay algo importante que debemos de realizar antes de hacer un estudio bíblico. ¿Y quién me puede comentar qué es lo que se hace antes de estudiar la palabra de Dios? O orar, muy bien. ¿Y por qué debemos de orar? Para que Dios nos dé entendimiento. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Están de acuerdo? ¿En casa están de acuerdo? No los podemos escuchar, pero imagino que sí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, hermosa mañana, queremos venir delante de ti, Señor. Nuestra vida necesita, nosotros necesitamos de ti, Señor. Te rogamos que hoy nuestro corazón pueda enternecerse ante tu verdad, que si hay orgullo en nosotros pueda ser humillado ante tu verdad, que tu palabra nos transforme. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana venimos a ti porque te necesitamos. Necesitamos conocer tu palabra, necesitamos ser transformados por tu poder, ser convencidos, ser confortados, ser animados. Hay diversas personas que hoy están aquí y otras que nos pueden estar escuchando, y todas ellas y nosotros tenemos necesidades diferentes, pero es un mismo Dios. Por eso te rogamos, Señor Jesucristo, que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestra vida y que podamos ser transformados, poder caminar de la manera en la que Cristo camina, que podamos ser direccionados y fortalecidos para nuestra vida aquí también en la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar en el libro de los Hechos y vamos a estar estudiando el capítulo número 8, los primeros 4 versículos. Pero a manera de introducción quisiera poderles contar una historia. En mi infancia tuve la bendición de pasar mucho tiempo con mis abuelos, bastante tiempo. De hecho, mi hermana y yo pasamos mucho tiempo con ellos. Con mi hermana teníamos 2 años de diferencia, éramos casi contemporáneos. Mi abuelo siempre me cuenta una anécdota, me contaba una anécdota de algo que él me decía que yo siempre le decía a él. Como típico niño, ¿verdad? Y mi hermana era mayor a mí por 2 años. Y ahora yo lo veo con mis hijos, cómo ellos juegan y cómo se llevan. Y hay un amor medio extraño entre los hermanos. Entonces mi hermana en este sentido, yo sé que me amaba bastante, pero cuando unos niños pelean, y mi hermana tenía esta costumbre de, si yo la quería abrazar, ella cogía y me pegaba. O me decía, sal de aquí, me empujaba. Y yo más le buscaba. Iba y le volvía a abrazar. Y ella me volvía a separar. Entonces, un día mi abuelo, al ver esto de aquí, me hace una pregunta. Y me dice, oye Javier, ¿por qué tú vas y te le vuelves a acercar a tu hermana? Y esa es la frase con la que le he puesto el título de la prédica de hoy. Y yo le decía a él, es que entre más me pega, más le quiero. Y él siempre me decía, él me decía, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Es que tu hermana, en que entre más te pega, más le quieres. Y es que, queridos amigos, hay situaciones en la vida, y es algo lo que vamos a estudiar el día de hoy, que entre más, de alguna forma, vivimos algún rechazo o persecución, lo que sea, el amor, en este caso por Cristo, va a crecer. Hoy lo que vamos a estar estudiando es cómo la persecución va en contra de la iglesia, pero la iglesia no se detiene, porque entre más le persiguen, la iglesia más le ama a Cristo. Y esto es algo que va a sacudir nuestro pensamiento
nuestra forma de ver la vida, porque al observar a la iglesia en sus inicios, va a confrontar también nuestro corazón. Así que sin más preámbulo, entremos a los primeros versículos del capítulo número 8 y observemos qué es lo que nos deja ver la Biblia. Dice la palabra de Dios, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice la Escritura, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero mire el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Si me puede regalar un poquito más de volumen, Luis. Entonces, es interesante observar porque vemos el comienzo de una gran persecución. Pero yo me hice una pregunta para darnos un poquito de trasfondo. ¿Qué era lo que la iglesia había vivido hasta este capítulo? ¿Qué es lo que la iglesia ya había experimentado? Y lo primero que vamos a ver es una iglesia creciente. Una iglesia que iba de pocos a más. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:41. Venga conmigo a Hechos 2, verso número 41. Empieza con un grupo pequeño, pero la iglesia empieza a crecer en Hechos 2:41. Mírenlo conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta predicación, 3,000 personas vienen a la fe en Cristo. Miremos lo que dice Hechos 5:14. Hechos 5, verso número 14. Dice la Biblia, y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces vamos a ver una iglesia creciente, una iglesia que se iba expandiendo. Así era la vida de la iglesia. ¿Qué más vivieron ellos? Hechos 2:42. ¿Qué más experimentaron? ¿Qué más experimentó la iglesia? Hechos 2, verso 42. Dice la palabra de Dios hasta el verso 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, no solamente que era una iglesia creciente, sino que es una iglesia unida y una iglesia perseverante. Y eso es lo que está viviendo la iglesia en este tiempo, la unidad y la perseverancia. Pero no solamente eso era lo que estaba viviendo la iglesia, sino venga conmigo en el capítulo 5, versículo 29 al 31. Hechos 5, versículos del 29 al 31. Entonces, aquí miren la respuesta de Pedro y los apóstoles ante el comienzo de la persecución. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos esta respuesta, él estaba ante las autoridades y las autoridades lo estaban ya persiguiendo, los estaban amedrentando. Ellos no tenían temor, y esto ya lo hemos estado viendo. Una iglesia que si tienen frente personas que le dicen no prediques de Cristo, ellos le dicen no, tengo que obedecer primero a Dios antes que los hombres. Entonces vemos una iglesia creciente, una iglesia unida, una iglesia que persevera, una iglesia que no tiene temor, pero ahora empieza algo fuerte en la vida de la iglesia. Y si ustedes observan en casa, en Hechos 4 hasta el 7 va a comenzar una persecución que va ganando fuerza. Y se ve como cada vez más
empiezan a ser perseguidos a causa del nombre de Jesús. La persecución se agrava. Y es interesante que en el capítulo número 8, en estos primeros versículos, entra un personaje que va a ser un personaje central durante el libro de los Hechos. Y es el personaje de Saulo, que también se lo va a conocer como Pablo. ¿Okay? Este personaje entra en escena. Ahora, aquí hay algo interesante en la vida de este personaje. Primero, este personaje sería usado para extender el evangelio. Este que hoy está persiguiendo va a ser el personaje, el instrumento que Dios va a usar para extender el evangelio alrededor del mundo. Pero ¿saben qué? Este Pablo que vemos aquí también nos va a mostrar algo. Es un instrumento de Dios para mostrarnos cómo somos los hombres antes de nuestra conversión. A veces no nos gusta ver esto, pero es necesario ver cómo es nuestra vida cuando Cristo aún no reina en nuestro corazón. Y este hombre nos lo va a demostrar. ¿Por qué les digo esto? Vengamos un ratito al libro de Gálatas. En Gálatas, en el capítulo número 1, vemos algo interesante. Gálatas, capítulo número 1, desde el verso 13 y 14. ¿Ya? ¿Qué vamos a aprender aquí sobre este hombre? Miren, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este era un hombre muy religioso, que en su corazón y en su mente pensaba que lo que él estaba haciendo lo hacía por la obra de Dios. O sea, era un hombre muy religioso. Miremos esto también en Filipenses. Él se describe a sí mismo en Filipenses capítulo número 3. Y miren la descripción que él hace de sí mismo. En Filipenses 3, versículos del 4 al 6. Filipenses 3, versículos del 4 al 6. Miren la descripción que él hace de sí mismo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, soy irreprensible. Este es un hombre extremadamente religioso, pero no significa que una persona religiosa necesariamente esté con Dios. Porque muchos de nosotros podemos tener ese mismo trasfondo. Pensamos que Dios está con nosotros, que lo que estamos haciendo es aprobado por Dios. Pero queridos amigos, no necesariamente porque pensemos que tenemos una religión, significa que Dios está con nosotros. Y eso lo va a experimentar este hombre y su acción nos deja ver lo que hay dentro del corazón del hombre. Este hombre es un instrumento en este caso, luego él se convierte, y vamos a ver eso en otros capítulos, pero él se está convirtiendo en un instrumento que persigue la verdad, que va en contra de la verdad. Ahora, ¿cómo causó esta gran persecución este hombre? Regresemos nuevamente a Hechos 8 para poder ver la descripción que hace la Biblia. Él fue el causante de esta gran persecución, o está como un instrumento dentro de esta gran persecución. Y veamos las palabras que usa la Biblia para describirlo. Verso 1 nuevamente. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Un hombre es llevado para ser apedreado por blasfemia, entre comillas, y Saulo está ahí, y dice el texto que él consentía en la muerte de Esteban. Esa es la primera descripción. Esta palabra consentir viene del griego, no sé griego, les voy a tratar de leer la palabra bien, seneudokeo. Y esta palabra significa
aprobar o estar agradado con. O sea, cuando llevan a un hombre delante de él y lo están apedreando por estas causas religiosas, y morir apedreado no tiene que ser ninguna buena imagen. El sufrimiento, la agonía, el golpe de la piedra en un cerebro, en una espalda, en una cara, el dolor que nosotros vemos reflejado en una persona que está recibiendo las piedras, yo no puedo sentir agrado por eso. Sentiría tal vez repulsión, trataría de tal vez hacer algo. Pero el texto nos deja ver que cuando Pablo está observando esto, él siente agrado por lo que le están haciendo a este ser humano. Díganme si eso no es perversidad. Sentir agrado porque a alguien lo estén matando en la manera, ni siquiera ninguna manera es bonita de morir, pero esa manera es horrible. Y este hombre siente agrado en su interior por lo que está sucediendo. Dígame si no es un hombre perverso. Y no solamente así lo describe la Biblia, sino observemos en el verso número 3, también ahí está la otra descripción de cómo en este caso Saulo es parte de esta persecución. Dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, ¿y qué hacía? Y los entregaba en la cárcel. Esta palabra asolar también es fuerte, porque el diccionario lo traduce de esta forma. Dice, es arruinar, destruir por completo un territorio, una superficie, un edificio, etcétera, de manera que nada, pero absolutamente nada quede en pie. Es un término que se usaba también para despedazar literalmente un animal. Y esa es la palabra que se está usando aquí para describir la actitud de Lucas en contra de Esteban o en contra de la iglesia. Ese odio profundo que tenía. ¿Cómo lo hacía? Entraba casa por casa. Buscaba hombres, mujeres que estén hablando o reunidos en el nombre de Jesús y los arrastraba cual animales y los llevaba a la cárcel. Era un hombre que sentía odio y él mismo, o Lucas nos hace una descripción más amplia. Venga conmigo a Hechos 26. Mire lo que dice Hechos 26. Versículos del 9 al 11. Hechos 26. Hechos 26. Muchas gracias, Juan Guzmán. En Hechos 26, versículo 9 en adelante, miren lo que dice la Biblia, cómo hace esta descripción de este hombre. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y miren lo que hacía. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo daba mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a hablar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El odio de este hombre no tenía límites. De hecho, cuando ustedes lean su conversión en Hechos capítulo 9, número 9, el viaje que él tenía que hacer de Jerusalén a Damasco es aproximadamente 200 kilómetros. Hoy viajar 200 kilómetros en carro, tal vez usted va cómodo, pero en esa época no era nada bonito tal vez viajar 200 kilómetros. Pero el odio que sentía este hombre hacia la iglesia no le importaba las distancias. Lo único que quería hacer era acabar con aquellos que se reunían a causa del nombre de Jesús. Tal vez aquí nosotros no sentimos ese temor por la persecución aún, ¿ya? Pero el otro día me pasó algo extraño. Yo creo que todo este ambiente que estamos viviendo en Guayaquil a causa del sicariato y todo esto, y vemos cómo a policías los matan, a abogados los matan, a todo el mundo están matando. Y esta semana estuve en Quito. Entonces, en el hotel que llegué, que estaba muy cerca de mi trabajo, habían como 2 o 3 asambleístas.
y estaban hablando de las cosas, no sé. Y yo estaba justamente sentado desayunando y un vitral grandote atrás mío y ellos estaban ahí, pero yo estaba como de espalda a la calle. Y de la nada me vino un temor. Dije, ¿y si los vienen a matar a estos pillos acá? Perdón, queridos asambleístas, ¿no? Y si vienen a agreder a alguna de estas decentes personas que están aquí, y si vienen a darles un tiro, y literalmente estaba sentado ahí y me estaba comiendo mi tostada y no sabía si ver atrás, comer, no sabía qué hacer. Luego ya llegó la noche y cuando ya llegué al hotel a descansar, mi habitación quedaba como que al final de un pasillo. Y también me vino como un pensamiento, un temor. ¿Y si vienen por estos asambleístas? ¿Y si se equivocan de cuarto? ¿Y si vienen? No es broma. Hace meses atrás mataron a una persona en la clínica Kennedy por error. Entonces lo que quiero comunicar con esto es cuál tuvo que haber sido el sentimiento de los cristianos cuando este hombre, envenenado por su odio, quiso venir y literalmente acabar con los cristianos. La Biblia es increíble cómo hace esta descripción de cómo este hombre los forzaba a blasfemar. ¿Cuál tuvo que haber sido la tortura en la que este hombre perverso de corazón? Y no me quiero enfocar solo en Saulo, sino como les comentaba en un principio, esto es un reflejo de nuestra propia vida, por si acaso. No es que nosotros podemos estar aislados de esto, porque cuando la verdad de Dios empieza a tocar nuestra vida, nosotros la rechazamos, porque la verdad empieza a llegar y empieza a mostrar cuán malo o perverso somos en nuestro interior, cómo somos nuestros pensamientos más íntimos. Y también rechazamos, tal vez no lo hemos estado haciendo en la gravedad en la que Pablo lo hacía, pero sí en otra medida. Entonces, este odio irracional lleva a una gran persecución de la iglesia. La iglesia empieza a sufrir de manera que nunca antes la había conocido. Pónganse esto en mente. Lo que estaba haciendo Saulo y todos los que le acompañaron, despojaron a su familia. Muchos tuvieron que haber perdido un padre, una madre, un hermano, un primo, una abuela por seguir a Cristo. Tuvieron que haber sido despojados de sus hogares porque fueron sacados de Jerusalén. Fueron despojados de sus casas, de sus bienes. Y no solamente eso, sino que se movieron de Jerusalén a otras ciudades. ¿Cómo se sentiría usted, querido amigo? ¿Cuál fuera su reacción si viene alguien y le dicen, ¿tú crees en Cristo? Y usted le dice, sí, entonces tienes que salir de esta ciudad. ¿Cómo se sentiría si tiene que dejar la comodidad de su casa, la comodidad de su trabajo? Ya no ir más a su oficina, ya no ir más al mismo colegio donde están todos sus amigos, ya no ver a su esposo, o ya no ver a su esposa, o ya no ver a uno de sus hijos, porque han sido separados brutalmente por la única causa de seguir a Jesucristo. ¿Cómo se sentiría? Pero sea sincero, ¿cuál fuera ese sentimiento que habría en su corazón? Yo estuviera destrozado. Yo, la verdad, no sabría cómo reaccionar. Una vez cierto hombre dijo, a mí no me gusta la persecución, pero si en alguna ocasión Dios permitiera que sea perseguido, sé que Dios va a suplir la fortaleza para vivirla. Y yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos va a gustar la persecución. Pero hay que estar seguros de algo, que Dios va a suplir la fortaleza necesaria para vivirla. Y ahí es cuando nosotros vemos a la iglesia en Hechos capítulo número 8. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue su reacción? Y si vemos nuevamente Hechos 8, versículo 4, la escritura dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos, los que fueron llevados fuera de Jerusalén y empezaron a ir a otras ciudades, hacían algo interesante. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Y mire lo que no dice, no se resintieron con Dios, no dice que se resintieron con Dios. No dice abandonaron la fe. ¿Saben lo que dice el texto? Dice, por todas partes anunciando el
evangelio. O sea, fueron sacados de su lugar de vivienda por causa del evangelio y se mueven. En este caso vamos a ir que van a Judea y Samaria, van a otros lados y ellos siguen haciendo lo mismo. Siguen predicando el evangelio. Y ahí hay dos cosas que observé. ¿Por qué este grupo de personas perseveraba y fueron prosperados a pesar de la persecución? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo lograron esto de aquí? ¿Qué había en sus vidas? Y yo quiero compartirle tal vez dos ideas o dos pensamientos que podemos sacar del texto. Y el primero es que la persecución no nos puede alejar de vivir la voluntad de Cristo. La persecución a usted y a mí, a la iglesia, no nos va a alejar de vivir la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que prediquemos el evangelio. O sea, puede venir alguien, pararse de cabeza, hacer guerra y todo, pero eso a usted y a mí no nos va a alejar de vivir la voluntad de Cristo, que es predicar el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Vamos un ratito al libro de Lucas, capítulo 24. Miren lo que Cristo dijo. Lucas 24, versículo 47. Cuando usted llegue ahí, dígame un fuerte amén. Muy bien, voy a esperar que los otros lleguen entonces. Si alguien en casa o en su carro, no, en el carro no vayan a estar abriendo la Biblia, por favor. Ahí sí escuchen lo que estamos leyendo. Lucas 24, verso número 47. Miren lo que dice el texto. 46 para leerlo completo. Dice, y les dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Jesús? ¿Qué es lo que Él les dice a sus discípulos? Ustedes tienen que ir y predicar a todas las naciones, pero tienen que comenzar aquí en Jerusalén. Hechos 1. Venga conmigo a Hechos 1, por favor, nuevamente. Hechos 1. Miren lo que dice el versículo número 8. Y Hechos 1:8 es como un versículo central en este libro, ¿ya? Porque nos muestra la división, nos muestra el propósito de este libro. Y venga léalo conmigo, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ya la iglesia ya había predicado en Jerusalén. Ya tenían buen tiempo en Jerusalén, habían sido prosperados en Jerusalén, la iglesia estaba unida, la iglesia prosperaba, la gente se convertía, pero ¿dónde? En Jerusalén. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que se predique solo en Jerusalén? No, ¿a dónde tenían que avanzar? Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. La predicación tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia ya estaba en Jerusalén. Pero esa no era la voluntad de Dios, que solo se predicase ahí, sino en todo lado. Y de alguna forma, la voluntad de Dios a través de la persecución, aún muchas veces por medio de cosas dolorosas, la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Y se levanta una persecución y la iglesia empieza a predicar en otro lado. Porque aún la persecución no nos va a alejar, ni a usted ni a mí, de vivir la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que se predique el evangelio. Muchas veces podemos tomar, por ejemplo, el caso de José, ¿se acuerda? Antiguo Testamento. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios en la vida de José es que José sea usado como instrumento para que salve a sus hermanos, a su padre, en medio de un tiempo de una gran crisis. Esa era la voluntad de Dios sobre la vida de José. Pero ¿qué pasó? ¿Quiénes se metieron por ahí? Sus propios hermanos. Y sus hermanos hicieron persecución en contra de José. ¿Qué le hicieron? ¿Se acuerdan? Lo vendieron como esclavo. Lo daban hasta por muerto. Le dijeron a su padre, tu hijo ha muerto. Ellos pensaron nunca más ver a José.
Pero la voluntad de Dios sobre la vida de José, a pesar de que sus hermanos le hicieron contra persecución, José jamás se alejó de vivir la voluntad de Dios sobre su vida. Y años más tarde viven el reencuentro y ahí estaba José, y José fue el instrumento de salvación para sus hermanos. Entonces, por más persecución que pueda haber en contra de nosotros como la iglesia, yo quiero que usted guarde esto en su vida y en su corazón, que no va a haber persecución alguna que lo aleje a usted de vivir la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio. Hay algo interesante. Quiero contarles la historia de un hombre llamado John Wycliffe. John Wycliffe nace en 1330 y muere en 1384 en Inglaterra. Este fue un hombre que fue perseguido, y aunque suene gracioso hoy, por traducir la Biblia del latín al inglés. Él dijo algo, él veía a los clérigos, a los sacerdotes de la época, y decía, ¿por qué solo se habla o se lee la Biblia en latín si aquí no hablamos latín? Aquí hablamos inglés. Y él decía que debía traducirse la escritura, la Biblia, a un idioma común, que era el inglés, para que la gente conozca a Dios, conozca a Cristo. Ese pensamiento, y eso que fue la carrera de su vida luego para John Wycliffe, fue una marca para él, porque muchos lo empezaron a tildar de hereje. Se levantó una gran persecución a tal punto que aun cuando él muere, porque él fue excomulgado, quisieron llevarlo a juicio, pero él determinó traducir la Biblia del latín al inglés. ¿Y saben qué? Aun cuando él se muere, miren lo que hace la iglesia en contra de él. Él se muere en el 1384, pero en 1408 prohíben leer su traducción bajo la pena de excomunión, pérdida de tierras y posesión personales. O sea, si la iglesia lo veía a usted o a mí leer la Biblia en inglés de John Wycliffe, tenían el poder de decir, tú vas a ser excomulgado, tú vas a perder tu casa y vas a perder todo lo que poseas. Ese era el poder de la iglesia en ese tiempo, porque lo tildaban de hereje por traducir la Biblia del latín al inglés. Pero este hombre sabía que Dios lo había llamado a traducir la palabra para que todo el mundo la conozca. Y no solamente le hicieron esto, en 1413 hubo un decreto papal y todos los libros escritos por él tenían que ser quemados. Pero ¿saben qué? Pasó algo gracioso. En 1450 se inventa la imprenta. ¿Y ustedes saben cuál fue el libro más impreso en esa época? La Biblia, que tradujo Wycliffe. O sea, todo lo que estos hombres quisieron apagarlo, el Señor tenía su propósito, y aún Wycliffe de muerto seguía viviendo el propósito de Dios por medio de la obra que él hizo, que fue traducir la palabra de Dios, traducir la Biblia. Luego de esto, miren lo que pasó. Los siguientes reformadores empezaron a traducir la Biblia en 34 idiomas, por eso ya también la tenemos en el castellano. En 1818 la traducción bíblica abarca todo el mundo con misioneros en diferentes lugares. Pero no solamente eso, sino que en 1942 se funda el Instituto de Traductores Bíblicos, ¿cómo piensan que se llama? Wycliffe, ya en honor a este hombre. Y el día de hoy, bueno, ya no el día de hoy, porque este es un dato de 1982, Sociedades Bíblicas Unidas para ese tiempo tenía 574 proyectos de traducción bíblica. ¡Qué increíble! Quisiera citar un pensamiento de Spurgeon basado en lo que estamos viendo. Y él dijo lo siguiente: los vientos de la persecución avivan el fuego de la fe en la iglesia y llevan a distancia las chispas de la verdad. El diablo destruye su propio reino mientras cree que está aplastando el imperio naciente de Cristo. ¡Qué increíble! Miren este otro pensamiento. En cada iglesia donde realmente hay poder del Espíritu de Dios, el Señor causará que sea esparcida, más o menos. Él nunca quiere que una iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como un perfume encerrado en una caja. El precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire.
queridos amigos, si algo podemos rescatar de lo que estamos viendo en Hechos 8 es que no va a haber persecución alguna, pero alguna, que nos aleje de vivir la voluntad de Dios, que para nuestro caso es la predicación del Evangelio. Tal vez algunos de ustedes han iniciado un estudio bíblico en su casa, con sus hijos, y tal vez pueden sentir oposición y que no quieran. Tal vez usted está predicando el Evangelio en su trabajo. Usted está llevando su Biblia donde sus amigos, familiares. Tal vez está saliendo a un parque y quiere predicar el Evangelio. Tal vez quiere aprovechar una cena con sus familias, amigos, y quiere citar el Evangelio. Y ya empieza a sentir un poco lo que es la persecución, de cómo lo aíslan, de cómo ya no lo invitan, de cómo lo tildan de algo, se le mofan, se le burla. No importa. Miren, lo que nosotros podamos vivir todavía aquí en Ecuador y Latinoamérica es pequeño en comparado a lo que hemos estado leyendo. Pero si eso está pasando en su vida, quiero que guarde algo en su corazón. No importa la persecución, vamos a vivir la voluntad de Dios para nuestra vida, que es la predicación del Evangelio. Quiero que guarde eso en su corazón. Dentro de estas dos cosas que observamos en Hechos 8, en el verso 4, cuando vemos a la iglesia predicando el Evangelio a pesar de la persecución, la primera es la que les comentaba, pero saqué otra, que es la persecución no puede apagar la obra del Espíritu en el creyente. La persecución no puede apagar la obra del Espíritu en el creyente. No la puede apagar dentro de la iglesia. Jamás lo va a poder hacer. Y habíamos visto lo que habían experimentado ellos. El Señor en Hechos 1:8 les dice a la iglesia: y recibirán poder y me serán testigos. O sea, nosotros no podemos ser testigos de Jesucristo, no podemos hablar de Jesucristo sin haber recibido el poder del Espíritu. Va a ser imposible. Pero la iglesia ha recibido el Espíritu de Cristo, ha recibido el Espíritu Santo y tiene este poder. Y muchas veces, tal vez por lo mal que representamos al Evangelio, vemos a veces personas que abusan de esto y cogen y sacan un saco y le tiran el saco y le dice: levántate, a los que están en silla de ruedas, o echan agua. Literalmente es un abuso del Evangelio, porque eso no es el poder de Dios, o el poder del Evangelio, o el Espíritu Santo obrando con poder en la iglesia. ¿Dónde vemos el poder que habita en la iglesia? ¿Saben dónde lo hemos visto? Y lo hemos visto ya en el libro de los Hechos. Vemos el poder de Dios en la unidad de la iglesia. Vendían hasta sus propiedades para que otros no les faltaran nada. Ahí hay poder. Veíamos los poderes también, sí, en las sanidades que hacían, cuando levantaban a un cojo. ¿Saben dónde vemos el poder? En la valentía de la respuesta de Pedro y los apóstoles, cuando les habían dicho: no prediques más en este nombre. Y ellos decían: no, así me maten, voy a predicar de Cristo. Ahí está el poder. Habíamos visto el poder en las conversiones. Gente que reconocía su pecado y venía a la fe en Cristo. Pero ahora la iglesia experimenta un poder diferente. Y es el poder de amar a Cristo y el poder de amar la obra de Cristo y poner por debajo su sufrimiento. Ese es un nuevo poder o algo que ellos están viviendo. ¿Qué es lo típico en usted y en mí cuando algo nos pasa? Perdemos el trabajo, por ejemplo. Y cuando perdemos el trabajo, nuestras oraciones se enfocan en mí. Y cuando pierdo el trabajo, por ejemplo, ya me olvido de lo que le pasa al vecino, a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a quien sea, porque estoy enfocado en mí. Ellos están experimentando otra cosa. Ellos están experimentando un amor primero por Cristo y luego por la obra de Cristo, y su dolor o su aflicción está por debajo. Queridos amigos, ellos fueron sacados de sus casas. Gente fue arrastrada de sus casas fuera, llevadas a juicio, lacerados frente a autoridades, excomulgados de donde ellos vivían. Tenían que ir como nómadas por otros lados. Pero cuando llegaban a otro lado, ese dolor se había opacado y pusieron primero la obra y el amor por otros y luego su dolor. Eso para mí es algo sobrenatural.
es algo de no entender. Ellos experimentan esto. Pero verso 4 de Hechos 8 dice que ellos iban esparciendo el evangelio por todos lados. Eso es lo que ellos están haciendo. Queridos amigos, por eso es que les digo que la persecución no puede apagar la obra del Espíritu en la iglesia, no puede apagar la obra del Espíritu en el creyente. La persecución nunca lo va a lograr. Hace todo lo contrario. Este mismo hombre Saulo, que fue el perseguidor, luego se convirtió en el predicador. Y ya convertido, él dice las siguientes frases. Mire conmigo Colosenses capítulo número 1. Esta es una de las frases que sale de los escritos de Pablo. Y en el verso 24 de Colosenses 1, miren lo que dice este hombre. Ahora, Colosenses 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál era el sentimiento de este hombre cuando estaba siendo perseguido? Tenía un gozo porque estaba viviendo en la voluntad de Dios, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios y porque había aprendido algo muy interesante que él ya en su vejez lo escribe y nos los deja ver. Filipenses 3, venga conmigo a Filipenses 3. Y mire lo que dice el texto, mire lo que escribe este hombre en Filipenses 3, del 7 al 8. Miren estas palabras. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un hombre entrado en años, experimentado, que ha caminado con Dios desde ese momento de la perversidad de su corazón. Tiene este encuentro con Jesucristo, reconoce su pecado, se arrepiente, Dios lo usa como instrumento y empieza a predicar el evangelio. Ya entrado en años, este hombre escribe eso, que todas las cosas que él tenía antes como ganancia, sea cual sea, dígalo usted, posesión, título, lo que quiera, él decía, eso para mí es basura. Me interesa conocer y dar a conocer a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y la persecución no va a apagarla. Usted se ha dado cuenta que cuando las cosas van bien en la vida, nosotros tendemos a vivir una vida con el Señor muy relajada. ¿Se ha dado cuenta? Oramos menos, estudiamos menos, predicamos menos o nada. Nuestras oraciones más largas se hacen en el almuerzo o en la cena. Nuestras predicaciones solamente se ven en Navidad o en fin de año o en un texto cuando uno pone ni siquiera Dios te bendiga, sino DTB. Así de frío nos volvemos cuando las cosas van bien. Pero la persecución jamás va a detener la obra del Espíritu en la vida del creyente. Más bien la enciende, hace que se propague. ¿Se ha dado cuenta en canción lo contrario? ¿Qué pasa cuando algo llega a nuestra vida y nos sacude el piso? ¿Se ha dado cuenta? Somos tocados en una área pequeña de nuestra vida y buscamos más a Dios y oramos más y estudiamos más y nos congregamos más y nos volvemos más fervorosos. Cuando yo observaba esto aquí, fui el primero en ser confrontado, pero esto de aquí trae ánimo a mi vida, porque muchas veces le huimos a las persecuciones. Porque decimos, me voy a sentir mal, no lo voy a poder hacer. No, más bien lo tenemos que ver por medio de los ojos de la fe. La persecución nunca va a apagar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jamás. Más bien la enciende. La obra que hace que el hombre ponga por debajo su sufrimiento para poner como prioridad el bien de los demás
solamente puede ser una obra atribuida al Espíritu Santo. ¿Sabía eso? O sea, no es que yo puedo salir de este lugar y decir, bueno, entonces hoy voy a amar más a Cristo y si me vienen a perseguir. No, yo no lo voy a hacer. Cristo lo va a hacer en mí. Miren conmigo Filipenses 1, el mismo Pablo lo escribe, versos del 12 al 18. Miren esto de aquí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Ver las palabras del apóstol Pablo, decirlos de esa manera, un hombre que escribió que él tenía la plena confianza y convicción que quien empezó una obra en él era fiel para terminarla en su vejez, nos dice esto. Y es que la persecución nunca va a apagar la obra del Espíritu en el creyente, más bien la enciende. Yo les comencé contando la historia de cuando mi abuelo me preguntaba, ¿y por qué la sigues buscando a tu hermana? Y mi respuesta era, porque entre más me pega, más le quiero. Queridos amigos, entre más suframos por Cristo, el amor por nuestro Salvador se va a extender y va a crecer. Entre más suframos una aflicción por causa del nombre de Cristo, nuestro corazón se va a ensanchar. Si a usted hoy, mientras está predicando de Cristo y su verdad, lo critican, lo alejan, mienten acerca de usted o se mofan, yo quiero animarle a que no se detenga de predicar, porque la persecución no lo va a alejar a usted de la voluntad de Dios, más bien lo confirma. Mire, aunque Satanás quiera apagar la llama del Evangelio que viene por medio de sus labios, cuando cuente el Evangelio, Dios la va a encender con mayor poder y no habrá poder humano que la pueda apagar. Ánimo, continúe predicando. Quiero decirle algo, quiero decirle que persevere. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo no se va a apagar porque venga una persecución. Más bien, el Espíritu Santo nos enseñará a usted y a mí a amar más a Cristo y su obra más que esta tierra. Si lo están sacando tal vez de un trabajo, lo están sacando tal vez de su lugar de vivienda, si tal vez alguien ya no quiere estar con usted aún en una relación sentimental por seguir a Cristo, déjelo. Váyase a un nuevo lugar y siga predicando a Cristo, porque estoy seguro de algo. Cristo prosperará esa obra. Pero hay algo que también quisiera aprovechar si alguien por primera vez nos escucha. Tal vez usted hoy se encuentra en la misma posición de Saulo de Tarso, persiguiendo el Evangelio. Tal vez nos está escuchando, tal vez alguien invitado y que digan, ¿por qué me han traído aquí? ¿Por qué tengo que escuchar este mensaje? Yo quisiera decirle algo, no vale la pena luchar de ese lado. Saulo lo vivió, no vale la pena, porque quien no ha creído en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que ya está condenado. No vale la pena vivir de ese lado de la guerra porque es un lado de derrota. ¿Saben lo que hizo ese hombre al encontrarse con Jesucristo, como tal vez usted se encuentra hoy por medio de su palabra? Ese hombre humilló su corazón a Jesús, se reconoció como pecador y Jesús lo transformó y se volvió de un perseguidor a un predicador. Oremos.